¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. En este reencuentro semanal que mantenemos desde hace tanto tiempo, tratando de que nuestros caminos se encuentren, de que en realidad dejemos huella en ese camino, cada uno eligiendo el propio, eligiendo aquello que el corazón le marca y sabiendo la razón de existir en ese caminar con otros, en ese intentar dejar una huella mejor y una sociedad mejor. Cuando uno se entera de algunos acontecimientos mundiales que nos sacan por momentos, por chispazos, de la hipnosis colectiva en la que estamos sumergidos, que tiene que ver con frecuencias diferentes de comunicación, que tiene que ver también con los medios de comunicación, que algunos son más preponderantes que otros y que esto está cambiando todo el tiempo. De cualquier manera, tarde o temprano nos enteramos que así de golpe un embajador ruso es asesinado en Turquía y sabemos que hay una negociación muy fina y muy peligrosa de dos países centrales en esa parte del mundo, y sabemos que está Siria, que está Alepo, que está devastada. Leí el otro día que la voz de los niños de Alepo, de Siria, de esa ciudad devastada que era patrimonio histórico de la humanidad y que ahora solo quedan ruinas y muy pocos niños y muy pocos habitantes, y creo que una veintena de médicos que resisten todavía, en realidad los niños ya prácticamente no lloran porque están tan acostumbrados a los bombardeos y a la muerte. Y eso es lo que también estamos creando, porque si bien creamos lo mejor, lo más amoroso, lo intentamos estar rodeados por el amor y crear y generar actos de amor que a su vez se multipliquen y ayudar al otro, eso lo hacemos la mayor parte del tiempo, pero también otros están en este mismo tiempo en el mundo intentando destruir cualquier esperanza, y esto tiene que ver con la muerte, con la desolación y con dos modelos fuertes, modelos que apuestan a mejorar y dar un salto cuántico de la humanidad, porque hoy a nadie le cabe la duda de que no tendría que haber hambre en el mundo, no tendría que haber niños que mueran de hambre en el mundo, no tendría que existir ni en el mundo, ni en Uruguay, ni en ningún país que se precie de tal, y sin embargo sabemos que estamos bien anestesiados atrás del consumo, atrás del otro modelo que es el guerrerista y el de las multinacionales que, son invisibles, se mueven según sus criterios. Y bueno, aquí estamos perseverando, siendo, estando, y esto no es poca cosa. Si este es un año y este ha sido un año difícil, bueno, crisis quiere decir cambios, y cambios, el signo positivo o negativo de un cambio depende solo de uno. Ustedes saben que estoy convencida que este camino es propio. Para que sea impactante en el afuera, en los otros, en la sociedad, tenemos que empezar desde nosotros mismos. Así que esperen, porque va a venir realmente noticias buenas, buenos acontecimientos, reacomodos de las familias, más amor. Si eso es lo que queremos, si eso es lo que proyectamos. De lo contrario, estaremos alimentando el modelo de la destrucción. Así presento a mi entrevistado de hoy, realmente uno de los uruguayos más famosos en el mundo, con un cargo excepcional en la FAO. Alimentos. Todos necesitamos alimentos. Los alimentos son esenciales para la vida. No solo alimentos suficientes para no pasar hambre, sino también en una combinación adecuada para obtener los nutrientes que necesitamos. La FAO tiene como objetivo desarrollar todas sus acciones en el campo de la orientación del escenario agrícola, en el escenario forestal, en el escenario de pesca global,
esa ha sido su tradición. Inclusive con Uruguay ha hecho muchísimos proyectos en el campo ganadero, en el campo rural, en el campo agrícola. Y al mismo tiempo ha tenido una responsabilidad, la principal responsabilidad del sistema de Naciones Unidas para el proceso de reducción de la situación de gente con hambre. Porque ya no se trata de reducir el hambre, sino de eliminar el hambre, que eso es parte de la nueva agenda que está madurando a nivel global, que es la agenda global política de desarrollo para los próximos 15 años. Las empresas familiares agrícolas, que representan el 70% de toda la producción agrícola, o mejor dicho, del trabajo de tierras, no de la producción, del trabajo de tierras a nivel global, por el cual se le incentiva en tecnología, en conocimiento, en formación, en transferencia de conocimiento, porque la FAO es el principal centro con sus expertos y sus científicos de conocimiento, de ciencia, de orientación en los grandes temas que tienen que ver con, como te decía, con el tema forestal, con el tema agrícola, con el tema de la pesca, etc. El impacto del cambio climático se han añadido otros desafíos a la FAO. Promover el desarrollo agrícola sostenible, lo que significa cultivar los suelos, tener la pesca y el manejo de las forestas de una manera a garantizar que las futuras generaciones también puedan usufruir de ellos. Mario, para mí Lito, ¿no? Recibirte nuevamente en casa. Un placer estar contigo después de tanto tiempo. Tanto tiempo. Creo que hace unos cuantos años, unas décadas que no nos vemos. Exacto. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde pasaste tu niñez? La niñez la pasé aquí en Montevideo. ¿En qué lugar? En La Blanqueada, el barrio de La Blanqueada, en la calle Monte Caseros y Garibaldi. ¿Qué hacían tus papis? Mi padre era productor de juguetes. O sea, trajo varios de los juguetes en los años 50, 60 que no existían, tipo el banquero, el financista, el ludo. ¿Juegos de mesa? Juegos de mesa, pero que todavía no estaban, que él traía los derechos del ludo, del banquero, del financista, etc. Y bueno, se desarrolló en esa línea. Se desarrolló ahí. Al menos de lo que yo me recuerdo. No te gustó no fue una tarea familiar esa, ¿no? Bueno, trabajé, los ayudé algunos años a él. ¿Sí? Lo ayudé algunos años a él, pero mi vida la desarrollé por otro lado. Ahí está. ¿Por dónde? Un poco por el empuje. Tú sabes que yo desde muy joven me fui al exterior y bueno, se me presentaron otro conjunto de oportunidades interesantes en el campo de la comunicación y el periodismo y finalmente entré por ese camino que es el camino que he seguido hasta hace 2 años atrás. ¿En IPS? Trabajé en IPS, colaboraba con muchísimos medios de comunicación italianos, de América Latina, de algunas agencias de noticias pequeñitas, locales, pero claro, mi gran desarrollo en mi carrera de comunicación fue en la agencia de noticias Interpress Service. Yo decía recién que todos queremos dejar nuestra huella y soñamos con un cambio real en la sociedad. ¿Todavía sueñas con ese cambio que tenías cuando tenías 18 años? ¿A qué edad te fuiste a Europa? 16. 16. ¿A los 16 años? Yo te diría que si no sueño no sería quien soy. O sea, yo creo que vamos a soñar hasta el último día, tenemos que soñar hasta el último día. Y aparte no con sueños irrealizables, yo creo que en la medida que pasan los años somos un poco más realistas en nuestros sueños, pero no dejamos de tener nuestros sueños. Yo creo que si no tenemos sueños nos resecamos, no somos más nadie, no tenemos más horizonte, no tenemos más visión de futuro, para mí sería imposible. ¿Cuál es el idioma que hablas más frecuentemente hoy día? Inglés. ¿El inglés? Inglés. Porque casi te salió future ahí. Yo pensé que hablabas más el italiano. No, porque en la FAO, básicamente donde estoy absolutamente todo el día, desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, se habla básicamente inglés. Si bien las Naciones Unidas tienen 6 idiomas oficiales, que es el inglés, el español, el francés, el árabe, el chino y el ruso, el idioma de mayor uso es el inglés.
Hablando de Rusia, de hoy, de Putin y de Erdogan, por decir, dos figuras que tuvieron que ver directa e indirectamente con el conflicto del otro día, de ayer. Tenías mucha esperanza en la Unión Soviética en tu juventud. Sí, desde un cierto punto de vista de lo que supuestamente podía cambiar desde el punto de vista social. El tema es decirlo eso en la perspectiva del día de hoy suena medio raro, no porque uno niega cómo iba pensando las cosas, sino en el proceso de transformación mental de cada uno de nosotros, con todas las transformaciones profundas, pero sobre todo lo que uno hoy tiene es la cabeza muy ensanchada y el pensamiento muy ensanchado y muy crítico en relación justamente a que existieron las uniones soviéticas donde uno pensaba más en blanco y negro y no con la riqueza y la complejidad de lo que era la vida en aquel momento y que es la vida hoy. La vida hoy es muy compleja. Vamos a una pequeña pausa y después retomamos esta charla que me imagino que me va a dejar muchísimas vivencias a mí por lo que tú estás viviendo de primera mano en este lugar del mundo donde se habla de la alimentación, la agricultura, se habla del hambre, se habla de los modelos políticos, sociales, económicos que se están desarrollando en el mundo. Ya venimos. Decíamos estos modelos, ¿no?, que tenemos, la gente de nuestra generación tiene tan marcados. Hoy vemos a los jóvenes que caminan por otros lugares, recorren otros caminos. ¿Cómo ves la realidad hoy del mundo? ¿Las ideologías murieron? Primero es una pregunta que vale para varios programas tuyos y no solamente para uno. Pero vamos en el segundo bloque, así que tenemos dos todavía. El tema es cuál es el concepto de la ideología. O sea, si estamos hablando de un conjunto de pensamientos y de reflexiones y de ideas sobre la ideología, eso no ha muerto, se ha transformado, ha cambiado. Porque el mundo ha cambiado en profundidad, porque el mundo hoy es infinitamente más complejo que antes. Y aparte porque todos nosotros creo que vemos mucho más críticamente, porque el inmediatismo de las tecnologías, porque las tecnologías te han habilitado la base de conocimiento que nunca antes existió. O sea, son demasiados factores que han determinado que, lógicamente, que las nuevas generaciones tengan otra forma de reflexionar. Ahora, yo creo que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es que no haya un corte generacional, sino haya un proceso de integración generacional, donde lo nuestro ha sido y es lo que es. Y tenemos que tener la capacidad de transmitir a los jóvenes la parte nuestra, que es muy limitada, porque yo creo que las nuevas generaciones tienen una capacidad de formación superior a la nuestra. ¿De formación? De formación. ¿O sí. de información? De formación. El problema es que nosotros tenemos una combinación de experiencia junto a la formación. Nosotros tenemos la vivencia que hay que combinar junto a la formación. Con la formación es una parte del contenido de lo que es el desafío de tu vida profesional. Hacer la combinación de la experiencia y de la formación, creo que eso es lo que proyecta la capacidad de quienes nos sustituyan a nosotros para afrontar algo que va a ser mucho más complejo, pero que también tienen que darle respuesta y tienen que decodificar lo que nosotros decodificamos en otros momentos o que seguimos intentando decodificar al día de hoy. Hoy sabemos con claridad cómo es el mundo y los jóvenes, si quieren, están informados, si quisieran. El problema, Raquel, yo creo que no es solamente el estar informado, sino entender las tendencias a donde se va. Hoy el problema no es información, no es para nadie. No, eso no. Para la señora ama de casa como para el muchacho joven. Hoy el tema es cómo procesás ese volumen informativo en una relación determinada para entender. Informar no es entender, estar informado no es entender, porque necesitas tener las claves de la información para entender hacia dónde van las tendencias. Hoy tú hablabas de dos hechos que son dramáticos. Un camión que hizo un gigantesco desastre de muertos en Alemania y el embajador ruso que fue asesinado en Turquía. ¿Cómo se entiende eso? Si no hay la información puesta en una lógica de comprensión de tendencia con una base informativa, lo que se llama el background, sí. para entender eso. Para ustedes, la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha desde la guerra, desde los problemas que se están suscitando tremendos en Siria. Que los problemas son globales, o sea que no hay más problemas locales, es así. No hay nada que pase en Las Piedras o en Pando que no sea global. Me voy al extremo. Sí, pero está bueno para entender. Que no se interconecte con escenarios internacionales.
Quien habla de la Tercera Guerra Mundial, o parte de una Tercera Guerra Mundial parcial y que respeto enormemente, es el Papa Francisco. Es él quien está hablando de esto. Y que de una cierta forma es comprensible eso. Lo que está claro es que ninguno de los fenómenos que estamos viviendo no nos afecta a todos nosotros. Ese es el punto que está claro. Lo queremos llamar como un escenario, y porque es extremadamente violento y por todos los elementos que se están dando. Lo queremos llamar como un elemento de guerra. Yo a esta altura me preocupo poco en las definiciones y me preocupo mucho en la esencia del problema. Está claro que lo de Siria va a afectar a los uruguayos. Ese es el punto que hay que interconectar y lo podríamos explicar de mil formas, en el escenario de inestabilidad internacional, en el escenario de los mecanismos de atentado, en el escenario de la inestabilidad de la paz a nivel internacional, que no hay ningún país que se pueda salvar de eso. Entonces, claro que todas esas interconexiones hay que asumirlas pensando que Uruguay es un país hermosísimo, bonito, pero no está fuera del mapa global. Perfecto. Pero yo pensaba en estos encuentros, por ejemplo, con el Papa, como te veíamos ahí, ¿cuál es el rol de la FAO en esos encuentros? Bueno, no es el rol de la FAO en esos encuentros, ¿cuál es el rol de la FAO? Y la FAO históricamente fue la organización líder en el manejo de los temas agrícolas, en los temas forestales, en los temas de la pesca. Era una gran, y es una gran universidad del conocimiento, del análisis y de la explicación de las líneas de tendencia de todos esos temas, pero hoy, sobre todo, la FAO es la organización líder de la seguridad alimenticia global, que es un tema absolutamente capital. Y ese es el rol central nuestro, que hoy cuando hablas de seguridad alimenticia no lo podés poner como un tema aislado, sino lo interconectás con los grandes temas que hoy están planteados para el futuro de todos nosotros. Por ejemplo, los efectos sobre el cambio climático. Por ejemplo, los efectos de la seguridad alimenticia con el cambio climático, con los temas de la nutrición, con los temas de la inmigración, hasta con los temas de la paz, que parecían todos temas descolocados y que son todos integrantes de algo que se corta transversalmente. La conexión que hay entre todos estos temas, ¿no? O las consecuencias de todos estos temas es que hay gente que son, como decía la Madre Teresa de Calcuta, los siguientes. O sea, los pobres, o sea, toda aquella clasificación que conocíamos, todavía en un mundo tan abundante, en un mundo donde se ha avanzado tanto en la producción agropecuaria o la forestación, o en todo lo que significaba antes la industrialización o bienes de capital o lo que fuera, todavía hay gente que no llegó a la fila, todavía hay gente que está por debajo de ser pobre. Eso es absolutamente así. Simplemente que cuando uno mira el vaso medio vacío, medio lleno, yo que siempre trato de mirar el vaso medio lleno, y así fue mi vida, sobre el tema de los sueños, ¿no? Sí, sí. Es el hecho de que hay una tendencia bien importante del mundo que es a una reducción del hambre. Si tú lo preguntas por allí, dice, no, el hambre está aumentando, pero los números indican de que hay una reducción importante del hambre. Como que hay una lógica de conciencia, más allá del régimen político determinado que sea, de hacer esfuerzos, aunque sean reducidos en el campo de la acción social, para reducir los niveles de pobreza y de hambre. Y con cosas muy importantes, que es el hecho de que en la agenda, lo que se llama la agenda global, o sea, la agenda que impulsa a las Naciones Unidas, los grandes temas, en primer lugar la pobreza y el hambre, están puestos arriba en un proceso de cambio y transformación. Si tú miras los números, en los años 90 había más de 1.000 millones de personas que pasaban hambre, que pasaban realmente hambre. Hoy es poco menos de 800 millones de personas que pasan hambre. Es una tendencia no suficiente, o sea, si vamos a estos ritmos, la propuesta que hay en el sistema internacional respaldado por los gobiernos, que es llegar al 2030 sin hambre, no se va a llegar. ¿Por qué no se va a llegar? Porque no se va con estos ritmos y porque eso tiene que ver también con grandes niveles de inversión económica que hay que hacer. Si seguimos a estos ritmos, en el 2030 tendremos entre 500 y 600 millones de personas con hambre. ¿Es solo inversión, Mario, o distribución? No, la inversión para desarrollar la política. La inversión para desarrollar la política, porque hay un conjunto de componentes muy amplios que determinan por qué y cómo ir reduciendo el hambre. La gran novedad en este periodo que es, no se trata solamente de la gente que pasa hambre, sino el tema de cómo se asegura la seguridad alimenticia, que no es lo mismo. Si tú empiezas a mirar los números, por un lado,
surge que hay más de 600 millones de obesos, o sea, que se están alimentando mal. O sea, fíjate que hay menos de 800 millones de personas que pasan hambre y hay 600 millones de obesos. Y los niveles de muerte por hambre o por obesidad son muy parecidos en este momento. Y eso es los una extremos, novedad. ¿no? Claro, pero ¿qué significa? Pero uno es las dos por la alimentación, pero por distintas razones. Correcto, pero esa es una novedad, porque antes el problema era hambre pura y dura. Sí, sí. Ahora se trata de entender de que si no pensamos en un universo mejor, o sea, que se alimenten, primero que se alimenten, pero que se alimenten mínimamente para poder desarrollarse intelectualmente, para desarrollarse educativamente, para que los niveles de salud te obliguen a menos costos de la salud para afrontar más el ciudadano, o sea, todos los mecanismos concadenantes de eso. Entonces, hoy los datos indican, y son todos datos FAO básicamente, de que los niveles de malnutrición, que no es solamente obesidad, lleva a que 2.000 millones de personas no se están nutriendo bien en este momento. Entonces, seguimos hablando de cifras muy altas, y si bien ya no estamos hablando de niveles de muerte por hambre. Entonces, eso que muchas pueden terminar en muerte igual, ¿no? Porque la obesidad causa una cantidad de... Exactamente, pero todo tiene que ver con el tema alimenticio. Sí. Todo tiene que es un análisis diferente de cómo se trataba el tema alimenticio anteriormente. ¿Y solamente con un tema alimenticio o es un tema social del sistema que trae como consecuencia estas dos, a pesar de las políticas que se implementan para que eso disminuya, porque no puedo dejar pasar esto que me viene, que la principal figura, tú sos el número 2 de la FAO. Yo soy el que ejecuto las acciones del director general. Y el director general fue ministro de Lula, o estoy equivocada. Fue ministro de Hambre Cero de Lula. Hambre Cero. Y uno mira a Brasil y entonces se pregunta, ¿no? ¿Las políticas están sirviendo o finalmente se las devora el tsunami, Raquel, la modernidad? No sé cómo llamar ahora. Raquel, en este mundo del cual sobra la información, como decíamos, se desarrolla todo con un enorme inmediatismo, y las nuevas generaciones van sobre el inmediatismo. Lo que vale son los resultados, desde mi punto de vista. Lo que vale son los resultados. En el caso brasilero y en el caso de José Graciano da Silva, que es el director general de la FAO, el resultado del gobierno Lula, del cual era el asesor principal en estos temas, determinó la salida del hambre de 30 millones de personas. Estamos hablando de 30 millones de brasileros. Cuando el presidente Lula asumió el gobierno y alguno le preguntó, dice, ¿pero usted qué es lo que quiere? ¿Llegar al socialismo? Y el presidente Lula dijo, no, mi objetivo de vida como presidente, él estuvo 8 años, es una cosa tan simple, que el brasilero desayune, almuerce y cene. Si yo logro eso después de 8 años, logré lo que yo quería. Y él lo logró. Lo logró. El brasilero desayunaba, almorzaba y cenaba. ¿Cuál es el problema que está planteado? Que cuando un ciudadano almuerza, desayuno, por lo tanto tiene las condiciones de alimentarse y por lo tanto de pensar en forma diferente, naturalmente exige otros niveles de todo. Y eso es parte del crecimiento de la sociedad. O sea, no basta eliminar la pobreza y el hambre, sino eso te genera un mecanismo, que es lo que se vive también en este país, que determina que los sectores que se van incorporando a una capacidad de equilibrio exigen más y mejor en su calidad de vida. Porque cuando reciben aquello que no tenían, simplemente adquirieron un derecho que se les estaba restando. En la medida en que ese derecho viene a ellos, empiezan a exigir los nuevos, porque antes la perspectiva era no morirse de hambre o conseguir un trabajo. Punto. Ahora vamos por más. Y esto obliga a los gobiernos. Vamos a una pausa. Muy interesante esto. Estoy en mi salsa, señor, de la FAO. Hace muy pocos días estuvo Santos recibiendo el premio Nobel por una paz que finalmente, cuando se le dio a la gente la posibilidad de votar, no prosperó, ¿no? Por pocos votos, pero no. Cuando el soberano, porque hubo, miles de razones. Santos decía, con respecto al narcotráfico, por ejemplo, o al tema que era un colchón de agua. Siempre repito la misma, porque es una imagen bastante interesante.
y nos alertaba al resto de los países latinoamericanos que cuando ellos pusieran más atención y más represión y más cuidado, etcétera, en todo lo que fuera el narcotráfico, ese colchón de agua iba a tomar otra forma, iba a explotar, iba a diseminarse, por decirlo de alguna manera, en otros lugares de América. Y nos está tomando de sorpresa, la clase política de pronto está tomada de sorpresa por todos estos fenómenos rápidos del narcotráfico, de la producción muy rápida, o sea, como cosas muy contrastantes. Por un lado, una gran producción de soja, de deforestación, de esto que el Uruguay se jacta. La integración de la energía, de todas las fuerzas hasta ahora conocidas para generar energía. O sea, Uruguay tiene cosas interesantísimas, tiene avances en la educación, aunque el PISA le sigue dando mal, etcétera, etcétera, pero no lo vemos. Será por aquello de que cuando adquirimos ciertos derechos vemos que en la realidad nos estaban faltando algunos otros. Yo creo que hay una combinación de cosas. Primero es así, cuando tú te ves lo nuevo te olvidas a veces de lo viejo y una cosa que nos falta a todos nosotros es tener un poco más de memoria. Si la memoria estuviera entre lo que fue y lo que es, entonces compararíamos por qué estamos mejor y por qué vale la pena. Lo segundo, Raquel, es lo siguiente. Los fenómenos en la era de la globalización son cada vez más complejos y exige de todos nosotros un nivel de preparación muy superior. Y como estamos todos corriendo, no tenemos la capacidad muchas veces de tener otros niveles de preparación. Pero si no tenemos niveles superiores de preparación, no vamos a ser capaces de responder de frente a las nuevas necesidades que están planteadas. Ese es el gran desafío de todos nosotros, de los periodistas, que me sigo considerando dentro de esa categoría, si bien no soy la que ejecuto pero de las clases políticas. ¿Están acaso las clases políticas a la altura de afrontar las nuevas realidades? Volvamos a uno de los objetivos que fue parte de un gran debate de las Naciones Unidas que se concretó, pongamos dos, que se resolvieron en el 16. En el 16, el sistema de Naciones Unidas, con los gobiernos, incluido el de Uruguay, dentro de los 190 y tantos países que firmaron el acuerdo, se pasó de algo que se llamaba Objetivos del Milenio a los Objetivos del Desarrollo. Los Objetivos del Milenio fue un acuerdo que se hizo en el 2000 entre 150 jefes de Estado y de Gobierno, que era tratar de afrontar 8 temas. Dentro de ese tema estaba la reducción de la pobreza, la reducción al 50%, la reducción del hambre al 50%, mejorar los niveles educativos, atender a las niñas, mejorar los niveles ambientales, etc. En los cuales unos cuantos se lograron y otros no se lograron. Los niveles de pobreza extrema reducido al 50% se logró. El nivel del hambre reducido al 50%, los indicadores se resolvieron, inclusive la FAO premió a un conjunto de países por haber logrado, un conjunto importante, nosotros premiamos a más de 70 países. Entre los países premiados estaba Uruguay, estuvo Uruguay hace 2 o 3 años. Ahora se pasó a un nuevo objetivo, que son los objetivos del desarrollo. O sea, ya se logró una plataforma básica y ahora se trata de avanzar sustancialmente y poner una agenda nueva que se logre en el 2030, o sea, en 15 años, grandes cosas. Por ejemplo, la eliminación del hambre. No es la reducción del hambre, la eliminación del hambre. Por ejemplo, la eliminación de la pobreza. Por ejemplo, la mejora sustancial del nivel educativo y el nivel de salud. Ahora, si tú no lo pones comparativamente a partir de dónde se van llevando los elementos de desarrollo, no se va a poder entender dónde está el crecimiento. Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, dentro de las cantidades de problemas que tenemos. La FAO es el depositario de seguir 25 indicadores sobre los temas de pobreza y hambre. Esos 25 indicadores, nosotros teníamos en el periodo anterior, seguíamos 3 indicadores, que iba determinando si los países iban evolucionando o no. Pues si no tenés los datos, es todo bla, 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 ¿correcto? Ahora nosotros tenemos 25 indicadores. Yo te puedo asegurar, y eso es muy científico, muy complejo, los países no están preparados para llegar a esos 25 indicadores. ¿Por qué? Porque todo se desarrolla... ¿Los gobiernos no están preparados? Los estados. Los estados. Los estados, o sea, los grupos de estadística de los países. Algunos quien más, otros quien menos, pero todavía no se está preparado de frente a los nuevos desafíos a adecuar los países de frente a esa nueva realidad. Donde sí, efectivamente, son marcos globales, pero son sobre todo marcos locales. Hoy la clave está en cómo poder implementar
los objetivos del desarrollo son 17 subdivididos en varias decenas, en que los países tengan la capacidad de aplicarlo, porque por ahí pasa la evolución sustancial del cambio del mundo al 2030, pero hay que partir de donde se estaba para donde se va. Esos ejercicios no se están ejecutando en el mundo. El mundo se tiene la nueva realidad y punto, pero no se entiende que el mundo no está hecho de eventos, sino de procesos, donde los eventos son parte de los procesos en crecimiento o en decrecimiento. Es la única forma que tú puedes entender hacia dónde vamos o hacia dónde no vamos. El otro gran elemento del 2016 fue el Acuerdo de Cambio Climático. Es un movimiento sustancial de frente a la dramaticidad que nos va a afectar. Nosotros parecemos que estamos lejos aquí en Uruguay, pero no es así, que va a afectar sustancialmente la agricultura, que va a afectar sustancialmente el turismo, o sea, que va a afectar nuestra vida por el calor, por el frío, por los cambios, por todo lo que el ciudadano ve todos los días cuando abre la puerta y dice, cómo está cambiando todo, correcto, es lo que está cambiando en el fondo. Entonces, esos procesos son procesos, va determinando un conjunto de aspectos que tienen que ver con todo. Tú me referías, por ejemplo, a la parte de las energías alternativas. Sí. Eso tiene que ver con lo solar, con los vientos, con toda una serie de factores que determinen que este país empiece a tener una cierta autonomía del factor petróleo y que sea hoy, como es, un modelo internacional en el cambio de los elementos energéticos. Entonces, hay todos estos procesos de integración de una profundidad tal que, vuelvo al inicio, exige niveles técnicos superiores, exige un nivel de preparación superior, exige un nivel universitario de capacitación superior y exige una clase política que sepa usar y combinar todas estas potencialidades para llevar el país en otra dimensión, con un drama, que estos procesos no son cortos, no son de los 5 años de un presidente, son de 10, 15 y 20 años, es mirar para adelante. Y que haya una clase política que no solamente mire a su coyuntura determinada de los años que va a estar, sino que haya una combinación por encima del juego de político partidario determinado. ¿Dónde se está dando eso en América Latina? No es un problema de América Latina, yo creo que es un problema global que está planteado en todos lados, en los cuales... pero digo América Latina porque porque hablamos de Santos. Yo creo que hay muy pocas políticas de Estado. O sea, volvamos al tema de Colombia. Yo creo que el gran debate sobre la paz en Colombia, que va a determinar un cambio de toda América Latina, porque si Colombia se estabiliza, va a ser un vuelco sustancial para toda América Latina, y esto lo ve mucha gente. Eso determina que esta clase de temas, como el tema de la paz, inclusive en el debate colombiano, no lo estás planteando a 3, 4 años, lo estás planteando a 10, a 15 o 20 años. Los temas energéticos, o sea, lo tienes que ver sobre los temas específicos. Entonces tú piensas en este país si hay una gran diferenciación entre los partidos políticos que entienden que la reforma energética es sustancial, la reforma de la energía alternativa. Entonces hay temas que se están viendo a medio plazo. Sí, sobre la reforma, eso fue un acuerdo interpartidario. O sea, las grandes reformas, o las pocas grandes reformas logradas así aquí han sido a partir de acuerdos. Pero en otros países, aunque no sean sobre la base de acuerdo, hay una comprensión que hay que llevarlo adelante. En cada país tú podrías plantear que el problema es que son demasiados fenómenos y hay pocos acuerdos. Y todo corre, o sea, la vida es un taxímetro, ¿no? Lo sabemos, no solamente para la edad, sino para los cambios y las transformaciones. O sea, van cayendo las fichas inmediatamente. Y uno tiene que tener la capacidad de tener respuesta para esas transformaciones en las cuales nadie espera por nosotros. Nadie espera por nosotros. Si nosotros no somos capaces de desarrollar, vamos a desarrollar y responder, vamos a tener serios problemas en el futuro. Trump y Putin y su amistad o su relacionamiento, ¿te da alguna pauta de cómo puede ir el mundo? Bueno, nadie tiene la bola de cristal y es muy difícil entender si efectivamente va a haber mecanismos de alianza, no va a haber mecanismos de alianza. Pero se encontraron varias veces y conversaron, bueno, pero puede haber incidido, inclusive hoy se está reclamando por parte de Barack Obama y de Hillary Clinton la incidencia en las elecciones, qué sé yo, correcto, de pero Rusia. Más que proyectar hipótesis en el escenario político, hay que medirlo sobre las realidades concretas. Uno puede medir sobre el próximo gobierno de Estados Unidos una serie de figuras que están asumiendo cargos que se les conoce cuáles son las políticas que aplicaron. Ahora, una cosa es cuando uno hace campaña.
cuando uno hace campaña electoral diciendo y afirmando una serie de cuestiones, otra cosa es cuando tiene la responsabilidad de la ejecución del país. Eso se ha visto en todos los países, cambios sustanciales. Hay un gran punto de interrogación acerca de ciertas políticas que llevó adelante el gobierno Obama, hasta dónde el gobierno Trump las va a interrumpir y las va a llevar en otra dirección, uno. Y lo segundo es hasta qué punto una decisión de un país determinado te modifique el escenario internacional como antes se modificaba. Tú sabes que en París se llegó al acuerdo de cambio climático sobre todo un conjunto de medidas que determina la proyección de la reducción de los grados de crecimiento del calor, correcto. Y ahora, en el mes de noviembre, después de París de hace un año, se hizo la misma reunión en Marrakech, en Marruecos, donde se avanzó sustancialmente y donde ahí ya estuvo planteado en Marrakech el hecho de las elecciones de Estados Unidos, porque el resultado de las elecciones de Estados Unidos se dio cuando las decenas de miles de gobernantes y especialistas había varios ministros uruguayos entre ellos, estaban en Marrakech diciendo la política futura. Y una de las reflexiones en Marrakech fue, más allá de la decisión de uno u otro país, los procesos de defensa y de viraje del cambio climático no se van a detener. La pregunta es si esto determina que ya haya un nuevo escenario geopolítico mundial y donde la decisión de uno u otro país no pueda modificar las tendencias globales. Eso no era lo que acontecía antes. Eso será lo que acontecerá en el futuro. Bueno, eso es lo que hay que medir. El ISIS no es un Estado, no obedece a un Estado, pero es un actor vibrante, criminal, no sé cómo decirle, que está modificando y no obedece a un gobierno. Ese factor tampoco estaba en la política. O sea, hasta antiguo parece los presidentes y las organizaciones de los estados. Hay otros actores que están arrasando y que están modificando la geopolítica. Por supuesto, bueno, el problema es que ahí se te plantea la reflexión de cuánto los gobiernos de por sí pesan y cuánto los estados de por sí pesan. Hay actores, nosotros en la FAO, pero en el sistema de Naciones Unidas, hay grandes actores que nosotros le damos un enorme peso. La sociedad civil, en sus formas de articulación de todo tipo, el sector privado, en sus formas de articulación de todo tipo, la academia, la universidad, la formación, o sea, hay grandes actores que los gobiernos tienen que tener la capacidad, y el sistema internacional y el sistema de las Naciones Unidas tienen que tener la capacidad de articularlo. Eso también vale, por ejemplo, en la acumulación de capital. O sea, hay muy pocas personas que tienen el capital equivalente a la mitad de África como país. O sea, hay procesos de acumulación y de fenómenos. Tú, cuando te referías al ISIS, tampoco lo puedes plantear como un fenómeno explosivo de último momento. Es la acumulación de un conjunto de factores determinados a nivel global que se canalizó de esta forma, dramática y negativa para la sociedad, donde el factor migratorio juega, donde los niveles de pobreza juegan, donde los niveles de extremismo ideológico juegan, donde no hay un factor, hay un conjunto. La corrupción existe. Todos los factores que llevan a que un ciudadano haga las locuras como la que hizo hoy, de meterse en un camión para matar gente, como lo había hecho en Francia anteriormente, o este muchacho de 22 años delante de las cámaras haya matado al embajador ruso. Hay un proceso profundo de cambio, donde obviamente te señalo, es todo el tema de los factores sociales, de los factores políticos, de la tecnología, de la imagen. Vuelvo a mi corta parte de comunicador. ¿Por qué se volvió a tirar un camión contra la gente después de lo que pasó en Francia hace un año? O sea, XX, copiaron el modelo que nunca antes lo habían visto también. Y eso es la imagen que te ayuda a reproducirlo en cierta dirección y que te lo alimenta en cierta dirección. Que eso tiene que ver, hasta te lo llevo al tema, hasta con los videojuegos, ¿correcto? Que es la transformación. Este muchacho de 22 años que estaba con el revólver después de haber matado, es exactamente igual a un videojuego, que todo se ha transformado en lógica normal. Esa es la complejidad de los procesos y de los fenómenos. La pregunta siempre es, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Para atrás, para el medio o para adelante? Y la contestás en este último bloque. Ya venimos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia atrás? ¿Hacia el medio? ¿Hacia adelante? Nosotros lo podemos medir por lo nuestro, y ahí vuelvo a mi rol de la FAO. Cuando nosotros decimos que el hambre se está reduciendo,
cuando la miseria se está reduciendo, cuando se trata de lograr escenarios de mayor estabilidad desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, es evidente que desde ese punto de vista vamos para adelante. Cuando tú ves la guerra de Siria, lo que pasó en Libia y otras realidades, ves que mientras avanza hay golpes hacia atrás. No hay ningún fenómeno de ir para adelante sin contragolpes, pero por los indicadores te enseña de que el proceso va en un proceso evolutivo, no a los ritmos que hay que ir, porque eso va a determinar la muerte de muchísima gente en el medio, que ese es el valor más importante de la vida, o por las guerras, o por el hambre, o por otras razones. Entonces, hay un proceso evolutivo en medio de una situación extremadamente compleja, con tantos ribetes negativos, pero también tiene que ver con otros aspectos, o sea, depende del ángulo. Nosotros también valoramos notablemente, por ejemplo, te pongo 2 indicadores, los bosques. ¿Para dónde se va? ¿Se va para atrás o para adelante con los bosques? Los bosques se van en un crecimiento, no en un decrecimiento. Y eso tiene que ver con nuestra capacidad de respirar, eso tiene que ver con la capacidad ambiental global. ¿Eso por qué lo logramos? Porque hoy hay tecnologías que nos permiten saber cosas que antes no veíamos. Hoy hay una cosa que se llama Google, que nos permite exactamente saber cuál es la situación de los bosques en todo el mundo. Antes no lo sabíamos, era intuitivo de estudio. Por lo tanto, la tecnología ayuda para que nosotros entendamos mejor ciertos elementos que no son secundarios. O te pondría el tema de los océanos, ¿correcto? Que no tenía el valor que hoy tiene como un elemento de riqueza notable, te digo, porque eso tiene que ver con el Uruguay, en el crecimiento al menos. Por lo tanto, yo te pongo un signo de más, y no solamente por un optimista, más con una duda sobre esto. Y eso también vale también en la cosa pequeña o grande que es la vida de cada ciudadano en cada país y en las actitudes que cada uno vamos a tomar. El elemento clave es el siguiente: si no hay una conciencia social del ciudadano para que cuando tire la basura la recicle de la forma que tiene que reciclarlo, para que la alimentación no sea echada, sino sea reacomodada para que no haya que hacer desgastes alimenticios que no son necesarios, cuando los elementos energéticos vayan en una cierta dirección, del ciudadano sienta orgullo que por los vientos o por el sol hoy se puede lograr lo que por el petróleo, que es un factor negativo desde el punto de vista ambiental, en fin. Todos esos elementos los agroquímicos, por ejemplo. Los agroquímicos, así podríamos seguir. Bueno, hay debates más complejos respecto a las potencialidades de crecimiento a nivel de plantas, etc. O sea, una de las claves es que nosotros sepamos, no solamente que estemos informados, sino que logremos entender todos estos fenómenos para que la actitud del ciudadano entienda, uno, que no se vive solamente en su barrio, en su zona, en su puerta, en su ciudad, sino todos estos factores se interrelacionan a nivel regional, internacional, global, pero si no todo queda muy, muy lejos. Lo que se trata finalmente es que vuelva el ciudadano, y el ciudadano es el que tiene que tomar la responsabilidad a cumplir. La respuesta de si vamos a ir para atrás o para adelante depende si el ciudadano asume con su responsabilidad que su movimiento en forma negativa de cualquier de estos elementos van a afectar a sus hijos, a sus nietos, y vamos a dejar un mundo peor o un mundo mejor, depende de nosotros. El cambio por la conciencia, que muchas veces la gente lo toma por una cosa muy, muy mística o muy arbitraria o muy soñadora. Sin embargo, la conciencia no es, hablé con Mario Lubetkin, hoy me doy cuenta de que se muere menos gente en el mundo de hambre, pero yo no actúo sobre mi área de acción, ¿no? Es decir, no tengo tal vez la capacidad de darme cuenta que si yo me ocupo de la quinta con mi vecino o de comprar determinados alimentos o de plantar determinadas cosas o de reciclar la basura, en realidad estoy impactando en el todo. No sé cómo se llega a esa conciencia global. Bueno, yo te la pongo como una pregunta al revés. ¿Dónde estaba el ciudadano hace 5 o 10 años? ¿Estaba con estos niveles de conciencia? Yo creo que no. Yo creo que hay un proceso evolutivo de la conciencia del ciudadano. Quizá no los ritmos que necesitamos, pero volvemos a la pregunta que teníamos antes. Si nos olvidamos de la historia, no sabemos entender dónde estamos. Si efectivamente vamos por esa dirección, yo creo que hay un proceso evolutivo. Vamos al reciclaje de la basura, ok, es un tema que nos molesta a todos. Yo lo vivo en Italia, donde se dice que la Roma es una ciudad muy sucia, y porque efectivamente no está la conciencia ciudadana como está en Milán o como está en Turín y otras ciudades. Pero efectivamente, hoy lo tenemos colocado como tema. Hay que ir a un reciclaje y no tenemos otra alternativa, inclusive castigándonos con multas, que también a veces lo necesitamos,
para entender de que en ese pequeño micromovimiento nosotros estamos ayudando para que haya un mundo completamente diferente. Vale la agricultura, vale estos temas, vale la energía. La forestación para ustedes, ¿es positiva entonces la forestación, como se ha dado en grandes extensiones de kilómetros cuadrados en el Uruguay? Si es visto con un elemento de sostenibilidad, sí. Si no es visto con un elemento de sostenibilidad, no necesariamente. Los elementos de sostenibilidad, todos saben, tienen un conjunto de factores. Hoy se trata de desarrollar todos los aspectos claves de nuestra vida, de los recursos de nuestra vida, si lo miramos en que no los quemamos para mañana, sino los generamos sostenibles para los próximos años. Ese es el desafío de hoy. ¿Vale para la energía o vale para la forestación? ¿China va a seguir siendo protagonista de primera línea? Eso no hay duda. Eso no hay duda, y también hay un gran debate en China, un enorme debate en China, porque la responsabilidad de los chinos en cualquiera de los movimientos es notable para el nivel global. Cuando se habla de que hubo una reducción del hambre en el mundo, la principal factor en número fue la cantidad de chinos que se redujeron en su nivel de hambre. Y cuando hablemos de un mundo más limpio, y cuando hablemos de niveles de alimentaciones más sostenibles, el rol que va a jugar China va a ser notable. Y hoy son parte de ese debate. Y la FAO está trabajando muchísimo con los chinos en esa dirección, como estamos trabajando con muchísimos países, como estamos trabajando enormemente en América Latina, por ejemplo, sobre los temas de la seguridad alimenticia y el cambio climático. Esperemos en el futuro hacer lindas iniciativas en este país. Claro, que porque estamos en un país que es el que mejor reparte la riqueza, el Uruguay, en un continente, un subcontinente que es el más desigual. Que es el más... Y uno dice, ¿cómo se puede comparar Latinoamérica con África, por ejemplo, ¿no? Por esas ideas obtusas que tiene uno, ¿no? De más negativo y positivo, ¿no? Raquel, esa es parte del cambio del mundo. Ya no miremos África como que es aquella cosa. Primero, es el continente de mayor crecimiento de los últimos 3 años, en absoluto. Parten de muy atrás. Pero, por ejemplo, hay un proceso de desarrollo de riqueza que no tiene los niveles de diferenciación como tiene un país como Brasil, porque esto es una acumulación de muchísimos años. Pero en África, que va y está creciendo notablemente los países y las sociedades, también los temas de diferenciación se están empezando a plantear con mucha severidad. ¿Correcto? Por lo tanto, aquello que decíamos, no, como ya tenemos que decirlo en forma diferente, como ya no lo decimos más de los asiáticos, que han tenido niveles de crecimiento notables, ¿correcto? Hay procesos de transformación muy rápidos, muy profundos, donde en el caso de América Latina tenemos que tener la capacidad de saber dónde estamos, cómo podemos jugar dentro de América Latina, dentro de cada uno de nuestros países y en el contexto general. Hay una cosa que a mí siempre me entusiasmó mucho, que es la relación entre América Latina y algunas regiones en las cuales para nosotros estaban muy lejos, por ejemplo, de África. Esa relación estratégica entre América Latina y África es sustancial para nosotros pensando en los próximos 20, 30 años. Está claro que tenemos que llegar al acuerdo, y en este paso me pongo como uruguayo, con la Unión Europea, todo eso está claro. Pero hay un mundo que está emergiendo, o que ya está emergiendo, o ya ha emergido, con notable fuerza, que hay que saber leerlo. Y yo creo que también acá se están haciendo los esfuerzos. Por ejemplo, en este país se está empezando a hablar por primera vez de la cooperación sur-sur. Cooperación sur-sur con capacidad pequeñita de este país de contribuir a otros países con tecnología, con conocimiento y con un poquito de dinero para el crecimiento de otros países. ¿Cuándo estuvo planteado eso antes? Entonces volvemos a la misma pregunta que tú me haces. ¿Se está avanzando o no? Yo creo que este tipo de cosas demuestra que se avanza. Que en otros aspectos hay elementos negativos, está claro. No hay un tránsito sereno en nada, ni en nuestras vidas personales, ¿correcto? Hay tránsitos serenos. Pero lo que se trata de entender es la línea de tendencia. Y para mí la línea de tendencia es más el más que el menos. ¿Por qué brindaríamos o brindarías? Yo creo que hay que brindar por la vida, que eso es lo más importante. Por la vida, por nuestra proyección de que dejemos en el futuro un mundo más sostenible, un mundo más seguro, un mundo más pacífico, un mundo donde lo que nosotros estamos planteando, en apenas 15 años todos podamos comer, desayunar, almorzar y cenar. Fome cero. Hambre cero. Con vinos H. Stagnari. Gracias, Mario. Gracias por estar. Gracias, amigos. Nos vemos. Salud.